no en este momento, pero durante el día bastante, acá por lo menos en Buenos Aires. Dice así, la bendición precisa de algo en que sostenerse. La bendición no tiene efecto en el vacío. A un jacite perdón, como el rocío sobre un campo arado y sembrado, o las lluvias tempranas y tardías sobre los cereales y el viñedo. Hoy se llovió todo acá en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. En un campo árido sin arar ni sembrar, el rocío y las lluvias temprana y tardía no rinden beneficio. O sea, en otras palabras, la brajá de Hashem está, pero uno tiene que hacer los recipientes para esa brajá. Si la lluvia cae en la mitad del desierto, no va a crecer nada. Incluso en un campo que no fue arado, no fue sembrado. Pero si el campo se ara, el campo se lo siembra y viene la lluvia, entonces después vamos a ver los frutos en el momento justo. Y lo mismo con todos los órdenes de nuestra vida. Para poder lograr eh, los objetivos hay que hacer los recipientes. A veces pasan milagros también. ¿Qué es un milagro? Un milagro es que aunque por ahí no estaban los recipientes, la cosa sucedió de todas maneras. Pero no es esa el camino que Hashem nos mostró. El camino que Hashem nos mostró es hacer cosas, hacer mitzvot, estudiar Torah, y a través de eso llega la braja. Lo hemos visto esto en infinidad de veces en respuestas que el Rebbe le dio a gente. La gente preguntaba y decía revisar los tefilim, revisar las mezuzot, estudia esto, hace esto, esta mitzvah, la otra mitzvah. Bueno, un Rebbe sabe cuál es por dónde viene la conexión y por dónde pasa la braja. Muchas veces nosotros sentimos, ahora miremoslo al revés, demos vuelta a la tortilla, como se dice. A veces decimos, bueno, cumplimos Torah, cumplimos mitzvot, vamos al templo todos los días, comemos kasher, cumplimos Shabbat, nos vestimos para Shabbat, pero sentimos que por más que cumplimos, no nos conectamos. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Nadie piense que es algo sencillo, que se aprieta un botoncito y ya estamos conectados. A veces la computadora falla y a veces nosotros mismos fallamos. Nos sentimos secos. Eh, no me encuentro en ese lugar. Estudio, pero no puedo llevar a la práctica lo que estudio. No, no, falta el nexo, la conexión, el hayut, la energía, la vitalidad, la vibración. Vamos a analizar una parte de la Parshá que con un comentario de Rashi y despacito vamos a ir tratando de encontrar las respuestas. El versículo dice que Betzalel ben Uri ben Hur, Betzalel, que era de la tribu de Yehudá, fue el que llevó a cabo todo lo que Moshe le había ordenado. Ahora, Moshe, y después dice junto con Oliab, etc. La pregunta es, ¿Moshe se lo había ordenado? Perdón, así como le había ordenado a Shem. Pero en realidad a él se lo dijo Moshe, no se lo dijo a Shem. Y más aún, Moshe le dice y lo vemos en las Parshiot, Moshe le dice, mira, vas a hacer el Aron HaKodesh, vas a hacer la menorá, vas a hacer el Shulchan, vas a hacer los altares, vas a hacer la pira, vas a hacer todo lo que hay que hacer. Buenísimo.
Y después vas a armar el Mishkan alrededor, le vas a poner las estacas, los zócalos, las varas, los techos, etcétera. Entonces, pero, ¿qué hizo Betzalel? Betzalel le dijo, lo hizo justo al revés. Betzalel primero hizo el esqueleto, hizo la casa y después metió todas las cosas adentro. Moshe no lo había ordenado así, pero cuando Moshe vio que él hizo así, entonces dice Moshe, es verdad, así hiciste lo que ayer me había dicho a mí. Entonces le dijo, por eso te llamás Betzal, que el Tzel es la sombra de Hashem. El nombre Betzalel quiere decir que está bajo el manto de Hashem, porque supiste interpretar esto correctamente. Pero la realidad es que Moshe le dijo a Betzalel lo que Hashem le había dicho. ¿A alguien se le va a ocurrir que Moshe no va a decir exactamente lo que Hashem le había dicho? Me acuerdo que cuando venía un secretario del Rebbe, alguien, digamos que alguien le hacía una pregunta al Rebbe, y el secretario iba, le preguntaba al Rebbe, y después el Rebbe le dijo, le contestó, el secretario no le respondía su interpretación de las palabras del Rebbe. El secretario le decía textualmente lo que el Rebbe le escribió o lo que el Rebbe le dijo. ¿Cuánto más aún se supone que Moshe acaso va a cambiar las palabras de Hashem? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Le dijo lo que Hashem le dijo o se lo dijo al revés y Betzalel lo entendió? Por supuesto que todo es verdad, porque Torah es Torah Temet. Pero para poder entender esto, vamos a hacer una pequeña explicación resumida de lo que trae el Rebbe Tzemach Tzedek. El Rebbe Tzemach Tzedek fue el tercer Rebbe de Chabad, nieto del Alter Rebbe. El Alter Rebbe lo crió a él. Después se casó con su prima, la hija del Mittler Rebbe. O sea que su suegro era su tío. Interesante. Y ahí el Tzemach Tzedek explica que Hashem se manifiesta en el mundo con dos tipos de manifestaciones. En las letras de la Kabbalah, en las letras del Hasidismo se lo llama Or Makif y Or Pnimi. El Or Makif, una quiere decir una luz abarcativa, y el Or Pnimi es una luz que integrativa, digamos que está dentro de uno. La luz Makib, la luz abarcativa está más en el sub, todo necesitamos las dos luces que son como llegan la vitalidad dentro hacia nosotros. Pero el Or Makif, lo que fue más adelante los psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos llamaron el subconsciente. Es algo que uno, yo tal vez no lo voy a saber explicar como un profesional que tenemos acá, pero el subconsciente es algo que está, es algo que uno siente, pero, perdón, uno lo sabe que está, pero no lo siente, pero está. Es algo que está oculto. Ahora, el Pnimiut, la luz interior, es lo que está revelado. Lo que nosotros sentimos, percibimos. Por ejemplo, si yo tengo un litro de agua, una jarra de un litro de agua, y quiero vertir esa jarra dentro de una botella de un litro, entonces el agua va a entrar perfectamente dentro de la botella. Ahora, si la botella tiene 1,5 litros, ¿va a rebalsar? No va a entrar. Entonces, esta es la diferencia. Uno es algo que penetra perfectamente, entra perfectamente, y lo otro es abarcativo, viene por afuera. ¿Por qué? Porque a veces los recipientes nuestros son más pequeños, entonces no le damos lugar para entrar. Ahora, de repente cuestiones de que en algún momento de la vida
estaban en un nivel abarcativo porque no lo podía recibir, con el tiempo a uno se le abrió la mente y lo que fue abarcativo penetró dentro de uno y lo entendió de una forma totalmente distinta. O sea, que lo abarcativo del ayer puede llegar a ser lo interior del hoy. Es como Yetziat Mitzrayim, salir de nuestras limitaciones. Otro tema que decimos, que cuando una persona, por ejemplo, cumple años, mazaló ver, su mazal está fuerte. ¿Qué quiere decir su mazal está fuerte? El mazal es algo que viene de más arriba de lo que nosotros percibimos o sentimos, está oculto. Pero el día del cumpleaños está fuerte y lo podemos aprovechar. Eso influye sobre nosotros. Es muy elevado, pero no lo sabemos, no lo sentimos. Lo mismo que pasa entre un maestro y un alumno, o el padre y su hijo, o el profesor y sus alumnos. Cuando alguien le quiere enseñar algo a otro, algo nuevo, pues no le puede decir todo lo que sabe. Si le dice todo lo que sabe, el otro no va a entender, no está capacitado para entender. Tiene que reducirlo, o sea, no le puede cambiar la esencia, porque si le cambia la esencia, el otro no va a entender lo que uno no lo puede hacer aguado. Tiene que mantenerse el gustito, pero hay que reducirlo, condensarlo de tal forma que el otro pueda entender. Y para entender bien esto, le voy a contar dos historias. Para entender cuál es uno, cuál es el Or Makif, la luz abarcativa, y cuál es el otro, la luz que penetra dentro de uno. Todos escuchamos sobre uno de los rebes más famosos dentro de las dinastías hasídicas, que se llamaba Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev. ¿Qué tal, Eduardo de Avellaneda? Estamos empezando un maíz. Este Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev no solamente era un rebe que tenía grandes conocimientos de una percepción, ay, ¿qué pasa? Sino que Rabbi Levi Yitzhak también era un genio de la Torá, de la Halajá. Él fue el gran rabino de Berdichev y de otros lugares. Y se destacaba por tener un alma ardiente, llena de amor por el prójimo. En una ocasión, estaba haciendo un viaje, yendo con sus alumnos. Entonces, llegó para pasar Shabbat en un pueblo vecino, no tan vecino, no importa. Entonces, él tenía un rabino ahí, colega, conocido, fue a la casa de él, le dijo, decime, ¿puedo pasar Shabbat acá? Pasar Shabbat no significa solamente comer y dormir, sino que todos sus alumnos, con todas las personas que quieren venir a verlo, van a tener que ir a la casa. Entonces el rabino le dijo, mira, de todo corazón yo te abro las puertas de mi casa y podés venir. Pero te voy a decir una cosa, yo soy un tipo que me gusta el orden. Ellos se vieron los Hasidim a veces, por ahí se pasan de tus Hasidim, se pueden pasar de revoluciones. Y yo lo único que te pido, puedes hablar palabras de Torah, va a haber comida, va a haber todo, pero tranqui, que haya orden. Bueno, llegó la comida de la noche, estaban todos señoritos ingleses sentados alrededor de la mesa, se conversaba, se cantaba, se hizo kiddush, netilat yadayim, y se hablaba de Torah, todo normal. En un momento llega el mozo o el que servía la comida y le pregunta al Rebe, Rabbi Levi Yitzhak, Rebe, ¿quiere usted fish? ¿Quiere pescado? Entonces el Rebe se lo quedó mirando y le dice, ¿pescado? Yo quiero a Oren Sof, yo quiero la luz infinita de Dios. Y ahí se levantó, se subió a la mesa y se puso a bailar arriba de la mesa con todos los Hasidim. Se desbordó la tribuna, se podría decir.
No hubo golpes, no hubo nada agresivo, pero la alegría surgió y se desbordó. Cuando terminó Shabbat y Rabbi Levi Yitzhak se estaba yendo, entonces fue a despedirse de su colega, del rabino, su amigo, y le dice, mira, tengo que pedirte disculpas. Entonces el rabino dice, ¿por qué me tenés que pedir disculpas? Y por lo que pasó ayer a la noche, que me subí arriba de la mesa, bueno, me desbordé. No, no, le dice, no me molestó para nada, estuvo espectacular, le dice el rabino. Pero como vos no me pediste que haya un orden, entonces el rabino le dice, yo lo que no quería es que vos te prepares para desbordarte, pero como el desborde surgió en forma natural, eso estuvo maravilloso, estuvo fabuloso. Ese es un maíz. Otro pequeño maíz. Y este lo contó, solamente que lo hablamos muchas veces, Revió el Khan, que era el Joser, aquel que sabía repetir las palabras del Rebbe, el jefe de todos los Josrim, gran rabino, una eminencia, ahí en Seven Seven. Él contaba este maíz. Había un rabino que se llamaba Reb Chaim Haikel, Reb Chaim Haikel de Amdur. Este Reb Chaim Haikel llegó a ser un alumno, estudió lo del Magui de Mesrich. Pasó una generación y viene un alumno de este Reb Chaim, viene un alumno del Alter Rebbe y se le acerca al Alter Rebbe y estaba todo bajoneado. Le dice, el Alter Rebbe le dice, ¿por qué estás bajoneado? Entonces dice, porque estuve con un alumno de Reb Chaim Haikel. Este Reb Chaim Haikel se sobresalía porque él hacía la tefilá con mucho itlavut, él gritaba y se ensimismaba en la tefilá y la extraía para afuera y cantaba y se movía y todo. O sea, parecía como que se estaba comiendo todo el cielo, la tierra, todo junto. Entonces le dice el Hasid este al Alter Rebbe, estuve con un Hasid de Reb Chaim Haikel, de Amdur, y yo al lado de él no soy nada. Yo veo cómo él hace la tefilá, cómo lo percibe, cómo lo siente. Y yo apenas con todo el esfuerzo que hago puedo sacar una chispita para movilizarme un poquito. El Alter Rebbe le dijo, el Alter Rebbe le dijo, perdón, le preguntó, ¿él es el que está ferviente? Su Rebbe, Reb Chaim Haikel, es el que está ferviente. Pero de vos lo que yo quiero es que vos mismo te enciendas. O sea, él lo que tiene no es lo de él, lo de la gran controversia. Parece que hay un cablecito que está un poco muy sensible. Esta es la gran controversia que hay entre cuál es el camino. El camino es apoyarnos en el tzadik y seguir lo que él hace y listo, o que cada uno haga. Entonces, vino el Baal Shem Tov, vino el Magid de Mesrich y llenaron al mundo con luz. Pero después vino el Alter Rebbe y lo metió en el cerebro, Jochma Binay Dat, en Chabad. Hay que internalizarlo todo. No alcanza con que vos recibas del Rebbe, es necesario que vos mismo te esfuerces. Vos mismo tenés que trabajar con tu alma animal y transformarla. Que la chispa divina que está dentro de tuyo, eso tiene que salir para afuera. Y le dijo, va a haber épocas, qué interesante, ¿no? Va a haber épocas que no vamos a tener a Reb Chaim Haikel, no vamos a tener otros Rebes. Entonces, si uno no lo tiene, no lo lleva adentro, ¿cómo va a poder transmitir lo que ya no estamos viendo? O sea que en otras palabras, en el primer maíz, en el del Berdichever, vemos todo el Itlaabut, todo como todo sale para afuera.
en el segundo maíz con el Alter Rebbe vemos, eso es el Or Makif, la luz abarcativa. En el maíz del Alter Rebbe vemos como la parte interior, como uno tiene que trabajar con lo propio. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Hay gente que a veces, o sea, uno tiene que saber cómo hablar con sí mismo. Hay gente que a veces estudia mucho, y está bien que estudie mucho, pero no sabe cómo materializar, cómo conectar lo que estudió con la práctica, con su vida cotidiana. Y eso es lo que el Alter Rebbe quería, que uno mismo, en él se dice Mesolalein Brennen, que uno mismo arda, pero no que arda porque está bien, el otro me encendió, pero con mis propias fuerzas. O sea, yo mismo tengo que ir agregando los carboncitos, porque si no, me apago. Hay una máxima que dice, Kiddush bemakom seuda. El Kiddush hay que hacerlo en el lugar donde uno come. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona hizo Kiddush o escuchó Kiddush y no comió, ¿tiene que hacer Kiddush de vuelta o no? Sí, tiene que hacer cuando llega a la casa o en ese mismo lugar, si no comiste, tiene que hacer Kiddush de vuelta. Porque el Kiddush es en el lugar donde está la comida. Y es lo que venimos diciendo acá. El Kiddush es el Ora Makif, es la luz abarcativa. Después tenemos que comer. Comiendo cumplimos con la mitzvah, elevamos la comida, como especialmente el Shabbat, como Shabbat exige, que eso es hacer de este mundo una morada para Hashem. Cuentan que una vez estaba el Rebbe Rashab, esto fue en 1903, en Viena. El Rebbe Rashab, Rabbi Shalom Ber, era el padre del Rebbe anterior. Entonces estaba, tenía algunos temas y lo fue a ver, varias veces lo fue a ver en Viena a Sigmund Freud, que en realidad Sigmund Freud se llamaba Shloime Freud. Entonces, y Sigmund Freud le pregunta al Rebbe Rashab, ¿qué es el Hasidut? Y en ese momento suena el teléfono. Se ve que ahí en Viena tenía teléfono. Entonces el Rebbe Rashab le dice, Hasidut es como el teléfono. El teléfono te conecta a través de un cable, hoy en día, bueno, con ondas y otros sistemas, conectan a una persona con otra. El Hasidut te conecta al Moaj y el Lev, el intelecto con el corazón. Eso es Hasidut, te ayuda a conectar una cosa con la otra. Muy interesante. Y para terminar, vamos a terminar con otro maíz. Había un Yehudí muy sabio, muy conocido, que escribió un montón de Sfarim sobre la Gemara, sobre el Talmud, que se llamaba el Balafla, se llamaba Rabbi Pinjas Hurwitz, y se lo llamaba el Balafla, Afla porque era de maravilla, pero también eran las siglas de su nombre, Rabbi Pinjas Hurwitz, Ish, Hurwitz, Alevi, Aleviera, pariente acá de Rabinovich. Entonces, seguramente, todos los Levi son parientes. Entonces, fue alumno del Gaón de Vilna, no estaba mucho con el Hasidut. Y fue una vez a Mesrich a verlo al Magit, a ver, a pispear, a ver qué era el Hasidut. Entonces, bueno, se quedó, charló y le dijo, mira, ¿vos querés saber realmente lo que es? Andá al Shil, andá al Betacneset, vas a ver que hay un Yehudí al lado de la estufa, al lado del hogar seguramente, y anda a conversar con él, pero anda a estudiar con él cosas de estudio. Entonces, sale el Balafla, Terrapinjas, va ahí al lado del hogar y ve que hay un Yehudí que está estudiando. Entonces dice, ¿qué estás estudiando? Le dice. Entonces le dice, ¿qué importa lo que estoy estudiando? Yo soy una persona sencilla, no le voy a decir gran cosa. Entonces
el Balafloe le dice, pero el Magid me mandó a que hable con vos. Entonces, si el Magid lo mandó, dice, bueno, te voy a contar lo que estoy estudiando. Estoy estudiando una Gemara en Brajot, y ahí trae había dos rabinos que estaban estudiando. Uno se llamaba Rabuna. Rabuna dice 9 personas y el Aarón Kodesh hacen minyan o no hacen minyan. Si tenemos 9 más el Aarón Kodesh, ¿hacen minyan o no hacen minyan? Entonces el otro le pregunta, ¿acaso? Y al final dice que sí hacen minyan. Entonces, ¿acaso el Aarón Kodesh es una persona? La Torah es un armario, está la Torah, es muy santo, todo, pero ¿acaso es una persona? Entonces el otro le dijo, es como una persona. El otro se llamaba Rab Nachman. Wow. Pues lo vamos a ajustar los cablecitos. Era como el cable, parece que hay una interferencia entre la cabeza y el corazón. Entonces, el Yehudi este que estaba hablando con el Balafloe, ya estamos terminando, le dice, yo no entiendo acá. ¿A quién se le va a ocurrir que el Aarón Kodesh es una persona? ¿Cuál es la pregunta acá? Y el otro, el gran sabio, se quedó pensando y le dijo, la verdad que no lo sé. Entonces ese Yehudí Pashut, ese Hasid Yehudí simple le dijo, hay personas que se creen, perdón, no se refería al Aarón Kodesh, sino se refería a un Aarón, a una biblioteca llena de libros de Torah. Un Aarón, me confundí. Entonces le dice, si no, para que se pueda entender, dice, hay gente que a veces cree que porque tiene tantos libros metidos dentro de su cabeza, ya con eso está hecho, ya es un Aarón lleno de Sfarim, ya con esto alcanza. Entonces eso es lo que le dice, ¿acaso este Aarón es una persona? ¿Eris a mensch? ¿Él cuenta como Minyan o no cuenta como Minyan? Esto es lo que cada uno tiene que reflexionar. Podemos tener mucha información, pero tenemos que buscar el hilo conductor para conectarnos con la realidad, para hacer ese décimo, para completar el minyan. Que acá se refiere a hacer dirá betachtonim, hacer de este mundo una... ¿Cómo hacemos de ¿Cómo hacemos de este mundo una morada para Hashem? Bueno, a través de conectarnos, a través de llevar a la práctica lo que vamos a estudiar.